Ayudó a un desconocido en una tormenta de nieve, sin saber que era multimillonario, y tenía un don que le cambió la vida. El viento aullaba entre los árboles esqueléticos que bordeaban el tramo vacío de la carretera como un animal herido. La nieve, cegadora e implacable, caía en gruesas capas que lo envolvían todo de blanco. Jordan Williams estaba sentado al volante de su camioneta averiada, con los dedos aferrados al volante y los nudillos pálidos contra las luces parpadeantes del tablero. La calefacción se había apagado hacía una hora, y cada aliento formaba una nube en el aire gélido, asentándose contra el cristal antes de desvanecerse en la nada. Se inclinó ligeramente hacia adelante, intentando vislumbrar algo más allá de la tormenta que se arremolinaba, pero solo vio el vacío blanco, como si el mundo hubiera desaparecido a su alrededor. Sus manos temblaban por algo más que el frío. Podía sentir el agotamiento arrastrándose hasta los huesos, el que no provenía del trabajo físico, sino de llevar el peso de demasiadas cargas durante demasiado tiempo. Su chaqueta no era lo suficientemente gruesa, no para una tormenta como esta, y los finos guantes que llevaba ya habían dejado entrar el frío. Tenía los dedos de los pies entumecidos. Se removió en el asiento, intentando calentarse, pero fue inútil. Todo le jugaba en contra. Otra vez. El coche había refunfuñado y chirriado durante kilómetros, pero él seguía empujándolo, rezando para que llegara al pueblo. Rezando. Era una costumbre que no había tenido en años. Y ahora, averiado en medio de la nada sin señal, sin esperanza de una grúa que desafiara la ventisca, y sin tener ni idea de lo lejos que estaba de la ayuda, miraba fijamente la nieve arremolinada y se preguntaba si el universo finalmente había tomado una decisión sobre él. El taller era todo lo que le quedaba. Su padre lo había construido de la nada, invirtiendo décadas de sudor y sacrificio en cada perno y bloque de motor. Jordan se había hecho cargo después de que la salud del anciano empeorara, prometiendo mantener las puertas abiertas, preservar el legado, ser más que un simple mecánico en un pueblo moribundo. Pero al mundo no le importaba el legado. El negocio se había estancado después de que una importante cadena de automóviles abriera a 1 kilómetro de distancia. Los clientes huyeron en busca de precios más bajos y salas de espera ostentosas. El alquiler subió, los proveedores de repuestos restringieron el crédito, incluso la factura de la calefacción del taller se había convertido en un campo de batalla mensual. Había vendido la mayoría de sus herramientas solo para pagar la nómina del único empleado al que apenas podía permitirse. Sus ahorros se habían esfumado. Las tarjetas de crédito estaban al límite. Los bancos dijeron que no. Y esta noche, se sentía como un punto y aparte en un final lento y amargo. Pensó en su padre, que apenas podía caminar, durmiendo en una casa fría porque la calefacción se había estropeado la semana pasada. Jordan le había prometido que la arreglaría para este fin de semana. Bajó la mirada hacia sus manos manchadas de grasa, callosas y agrietadas, e intentó apartar el escozor de sus ojos. Así no era como se suponía que debía ser. Había trabajado, había luchado, se había mantenido alejado de los problemas, había hecho las cosas bien, y aún así, la vida lo había acorralado en una tormenta de nieve, abandonado e invisible. El tiempo transcurría en una deriva informe, la tormenta amortiguando cada sonido hasta que sintió que el mundo entero se había detenido. En un momento dado, apagó el motor por completo para conservar la batería. El silencio era inquietante. El frío se hizo más intenso, presionando contra su pecho, hundiéndose en el espacio entre su piel y sus huesos. La tentación de cerrar los ojos, solo un rato, se hizo más fuerte. Luchó contra ella. Se dio una palmada en las mejillas. Flexionó los dedos. Volvió a mirar el teléfono inservible en el asiento del copiloto. Sin barras, sin esperanza. Entonces, justo cuando la idea de acurrucarse en el asiento trasero cruzó por su mente, una sombra se movió a través de la nieve. Al principio pensó que era un truco del viento, su mente cansada proyectando formas en la mancha blanca. Pero la figura se acercó, tomando forma poco a poco en la inconfundible silueta de un hombre, alto, envuelto en un abrigo largo cubierto de nieve, con una bolsa de lona colgada del hombro, avanzando con el paso rígido y decidido de alguien acostumbrado a caminar solo. Jordan entrecerró los ojos, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién en su sano juicio estaría allí a pie con este tiempo? El hombre llegó a la ventanilla del conductor y saludó con la mano,
cansado y breve. Jordan dudó un momento, luego entreabrió la ventanilla lo justo para oír por encima del viento. El hombre no habló en voz alta. Su voz era tranquila, casi casual, como si fueran dos vecinos reunidos en el supermercado. Preguntó si Jordan estaba bien, si necesitaba ayuda. Jordan casi se rió. La pregunta le pareció ridícula. Ambos necesitaban ayuda. Pero el hombre no parecía desesperado ni presa del pánico. Parecía agotado, sí, como alguien que hubiera viajado mucho, pero había algo firme en su mirada. Una extraña calma. Jordan abrió la puerta del copiloto y asintió. El hombre subió, sacándose la nieve de las botas a pisotones, y luego se frotó las manos enguantadas para calentarlas. Le dio las gracias a Jordan con un breve asentimiento y se recostó en el asiento, suspirando como alguien que no se había sentado en horas. El silencio volvió entre ellos, pero éste se sentía diferente. Menos solitario, más reflexivo. Jordan finalmente lo rompió preguntando qué hacía el hombre allí, de todos los lugares posibles, en medio de una tormenta de nieve. El hombre respondió que intentaba llegar a algún sitio, pero que no importaba mucho si llegaba esa noche o la semana que viene. Tenía tiempo, dijo, en un tono que hizo que Jordan se preguntara si el tiempo era lo único que realmente le quedaba. Jordan no insistió en detalles. Solo asintió, con la vista fija en el parabrisas mientras la nieve lo teñía todo de blanco. Compartió que su coche se había averiado, que llevaba horas allí fuera, que intentaba llegar a casa. El hombre escuchó sin juzgar, sin compasión. Simplemente escuchó, como quien comprende el peso del silencio y la necesidad de llenarlo de vez en cuando con la verdad. El frío los había unido, pero fue la silenciosa comprensión lo que los mantuvo hablando. Jordan habló del taller, de su padre, de cómo las cosas se habían descontrolado. Las palabras brotaron con más facilidad de lo esperado, quizá porque no había presión para explicar o impresionar, quizá porque este desconocido no lo conocía lo suficiente como para decepcionarse. El hombre asintió pensativo mientras Jordan hablaba, a veces con pequeños comentarios que calaban más hondo de lo esperado. Dijo que sabía lo que se sentía ver cómo algo se desmoronaba lentamente y ser incapaz de detenerlo. Dijo que entendía lo que significaba aferrarse a algo por el bien de otra persona, incluso con las manos sangrando. La tormenta no amainó. Las horas transcurrieron entre breves conversaciones y largos silencios. Jordan intentó arrancar el motor 2 veces. En ambas ocasiones tosió y no cedió. Para entonces, las ventanas se habían escarchado por completo. La temperatura bajó aún más. Se acurrucaron más en sus abrigos, compartiendo un pequeño termo de café que el hombre sacó de su bolso. Tibio pero celestial. El hombre se presentó como Nathaniel. Simplemente Nathaniel. Hablaba con cierta claridad, eligiendo sus palabras con cuidado, como si cada frase importara. Jordan percibió una extraña profundidad en él, como un hombre que alguna vez llevó grandes cargas, pero que había aprendido a caminar sin ellas o al menos a disimularlas bien. Había algo reconfortante en la forma en que Nathaniel escuchaba. No ofrecía falsas esperanzas ni soluciones fáciles. No juzgaba ni intentaba arreglar nada. Simplemente estaba allí. Y por razones que Jordan no podía identificar, eso importaba más que cualquier otra cosa. Afuera la tormenta rugía con furia. Dentro 2 hombres, destrozados por momentos, estaban sentados hombro con hombro, compartiendo calor en un mundo que hacía tiempo se había vuelto frío. Jordan no sabía quién era realmente ese hombre, desconocía el peso de sus palabras ni la fortuna que envolvía su nombre. Solo sabía que esa noche, en medio de la tormenta, un extraño lo había encontrado y, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. La nieve no había parado. Si acaso, solo se había espesado, cubriendo el mundo exterior con un silencio implacable que parecía presionar desde todas las direcciones. A medianoche, la camioneta se había convertido en una tumba de acero frío y sueños fallidos, con las ventanas selladas por la escarcha y el aire en el interior quebradizo con cada respiración superficial. Jordan se removió incómodo en el asiento del conductor, ajustándose el abrigo. La tela rígida crujió levemente. Había renunciado a intentar frotarse las manos para calentarse. Sentía el cuerpo perezoso y la mente pesada, pero lo que más le asustaba que el frío era la creciente sensación de fracaso, de esas que no gritaban, sino que susurraban con firmeza, ahogando todo lo demás. Frente a él, Nathaniel permanecía inmóvil con una postura serena, casi meditativa.
A la tenue luz que proyectaban los últimos destellos del salpicadero, su rostro parecía tallado en piedra, cubierto de una fina capa de escarcha y sabiduría. Apenas había hablado en la última hora, solo le dedicaba alguna mirada ocasional cuando Jordan se removía o murmuraba en voz baja. Era como si comprendiera que el silencio podía ser un consuelo en sí mismo, sobre todo cuando las palabras no conseguían arreglar lo roto. Finalmente, el peso de las verdades no dichas se volvió insoportable. Jordan, sin quererlo, empezó a hablar, sin dramatismo ni estilo, sino con la aburrida honestidad de un hombre cuyas defensas habían sido erosionadas por la vida. Habló del taller, de cómo una vez resonó con la risa de su padre y el sonido metálico de las herramientas, un lugar de orgullo que poco a poco había sido destripado por el progreso y la indiferencia. Habló de los bancos que le cerraban las puertas en las narices, de los clientes que desaparecían sin previo aviso, de las facturas impagadas que se acumulaban en el cajón de su cocina como esquelas. Explicó que lo había intentado todo: ofrecer descuentos, hacer reparaciones gratis solo para ganarse la confianza, poner anuncios locales, incluso arreglar coches desde la entrada de su casa durante los meses de confinamiento. Nada funcionaba. Cada solución conducía a otro problema. Cada pequeña victoria se ahogaba en una oleada de nuevos contratiempos. Y a pesar de todo, soportaba la mirada serena de su padre, ahora anciano y frágil, cuyo legado Jordan había prometido proteger. Esa promesa ahora se sentía como una cadena, arrastrándolo cada día que entraba al garaje y veía otro compartimento vacío, otro motor frío que no pagaba la factura de la calefacción. Se le quebró la voz al admitir que lo peor no era el dinero, sino la sensación de que quizá no estaba hecho para esto después de todo, que quizá se había estado mintiendo a sí mismo, intentando llenar el hueco de su padre cuando en realidad nunca le había quedado bien. Nathaniel no lo interrumpió, no dijo tópicos. Simplemente escuchaba, con la mirada fija. Su presencia anclaba a Jordan de una forma inexplicable. Mientras la tormenta rugía a su alrededor como un animal salvaje acechando a su presa, Nathaniel empezó a compartir fragmentos de su propia historia. Habló de una época en la que lo tenía todo, al menos en teoría. Una casa que lucía bien en fotos, un matrimonio cimentado en la ambición compartida, una carrera que pagaba bien pero costaba más de lo que daba. Habló de largas noches volando en primera clase a lugares que apenas recordaba, estrechando la mano de hombres en los que no confiaba, tomando decisiones que construyeron imperios pero quebraron los cimientos de su hogar. Describió cómo una vez creyó que el éxito era un camino recto, pavimentado con trabajo duro e inteligencia. Pero entonces llegó el desmoronamiento, un divorcio que dividió algo más que bienes, una muerte en la familia que no había previsto, y la lenta y despiadada comprensión de que su propósito se le había escapado de las manos mientras estaba ocupado persiguiendo cosas que no importaban. Confesó que había vagado desde entonces, no perdido, exactamente, sino inseguro, en busca de algo más tranquilo, más auténtico. No hablaron de religión ni del destino, no nombraron las emociones que se arremolinaban entre ellos, pero a medida que pasaban las horas y la camioneta se dirigía hacia su refugio contra un mundo que se había vuelto blanco, algo cambió. Ya no eran solo dos hombres atrapados en una tormenta, eran reflejos el uno del otro, diferentes en los detalles, pero unidos por el mismo dolor de intentar mantener unido lo que la vida parecía decidida a desmantelar. La mañana no llegó con luz, sino con un gris apagado que apenas perforaba la niebla. La nieve había disminuido, cayendo ahora en suaves copos que suavizaban los bordes afilados del mundo. Jordan fue el primero en moverse, con la espalda rígida y las extremidades doloridas. El frío se le había metido en los huesos. Buscó el contacto con dedos rígidos, aferrándose a una pizca de esperanza, de que tal vez, solo tal vez, el motor arrancara después de una noche de descanso. Pero la camioneta no hizo nada. Ni siquiera un clic. Estaba muerto. Y esta vez, Jordan no maldijo ni golpeó el volante. Simplemente se recostó, con los ojos cerrados, dejándose llevar por el silencio. La desesperanza lo invadió de nuevo, más oscura que la noche anterior. No era solo el coche, era todo. Ni siquiera sabía cómo volvería a la ciudad, y mucho menos afrontar otra semana preguntándose qué cobrador lo llamaría a continuación o qué amigo evitaría su mirada por lástima. Ese momento se sintió como el desenlace definitivo, como si el último hilo de su control se desprendiera. Entonces Nathaniel, que había estado observando en silencio, se removió y metió la mano en su abrigo.
Con una serena seguridad que hizo parpadear a Jordan, incrédulo, dijo que quizá tenía una solución, algo más que cables de arranque o que lo llevaran al pueblo. No lo explicó todo, solo mencionó que tenía experiencia con negocios. Suficiente, de hecho, para ofrecer ayuda. Ayuda de verdad. Jordan se volvió hacia él, atónito. Este hombre, este desconocido, ofrecía algo que parecía demasiado generoso, demasiado repentino, demasiado irreal. Preguntó por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? La expresión de Nathaniel no cambió. Habló con claridad, sin adornos, diciendo que había visto a gente en la piel de Jordan antes. Buena gente, librando batallas silenciosas, sosteniendo legados con las manos rotas. Dijo que conocía las señales, el peso en los ojos, la voz quebrada, y que, a veces, el mundo necesitaba menos consejos y más acción, más amabilidad, ni caridad ni compasión, solo ayuda, dada libremente porque era lo correcto. Jordan dudó. El orgullo se alzó, mezclado con la sospecha y el miedo a las ataduras. Pero debajo de todo eso estaba la verdad. No tenía opciones. Y había algo en Nathaniel, algo en su quietud, su cansancio y su fuerza extrañamente familiar, que le hizo creer a Jordan que no era una estafa ni una broma. Era algo inusual, tal vez incluso sagrado. Con un gesto reticente aceptó. No pidió un contrato ni un plan. Simplemente dio las gracias, con la voz ronca por algo que no supo identificar. La tormenta había amainado, pero la niebla aún se cernía sobre los campos, formando rizos como humo a lo largo del camino. Nathaniel salió de la camioneta, echándose de nuevo la mochila al hombro. Jordan lo siguió, observando cómo el hombre se detenía al borde del camino, con el viento tirando de su abrigo. Antes de adentrarse en la niebla, Nathaniel se giró y habló por última vez. Su voz era firme, pero cargaba con el peso de alguien que había aprendido a las malas lo que importaba. Dijo que el camino a la redención siempre estaba pavimentado con bondad. Y entonces se fue, engullido por la niebla tan silenciosamente como había aparecido, dejando solo huellas y una extraña y persistente sensación de calma. Jordan se quedó allí, con la respiración suspendida en el aire, sin saber si lo que acababa de suceder era real o una ocurrencia de la tormenta. Pero en lo más profundo de su pecho, donde la desesperanza se había asentado durante meses como una roca, algo cambió. No fue un milagro, no fue una certeza. Solo el primer destello de esperanza, frágil y vacilante, pero vivo. En los días posteriores a la tormenta, mientras la ciudad se recomponía lentamente y el olor a tierra mojada aún flotaba en el aire, Jordan intentó refugiarse en la comodidad de la rutina. Barrió el garaje, reemplazó un cristal roto en la ventana delantera y se puso a reorganizar los estantes donde las herramientas se habían caído y esparcido durante la inundación. Pero bajo cada movimiento, su mente divagaba, cargada de pensamientos que no podía quitarse de encima. Había una quietud ahora, un extraño silencio que no encajaba con el habitual traqueteo de motores y risas de clientes conocidos. Pasaba menos gente, y quienes lo hacían a menudo lo miraban, algunos curiosos, otros cautelosos, como esperando a que algo sucediera. Entonces, una húmeda mañana de martes, mientras la luz del sol se filtraba irregularmente a través de las nubes grises, Jordan se detuvo en seco mientras revisaba el saldo de su cuenta. Un número apareció en la pantalla que lo hizo parpadear 2 veces. Lo revisó una y otra vez, casi esperando que la pantalla fallara o que la aplicación se bloqueara. Pero era real, innegablemente real. Un depósito irrastreable, limpio y lo suficientemente grande como para parecer surrealista. Era más dinero del que había visto en su vida, más de lo que debía por el edificio, más de lo que necesitaría para reemplazar su equipo desgastado y el inventario dañado, más que suficiente para empezar de cero. Se quedó mirando la pantalla durante minutos, con el corazón latiéndole como un martillo en el pecho. Adjunto a la transacción, apareció una nota escaneada en su correo electrónico, escrita a máquina, pero firmada con una floritura que parecía casi demasiado elegante para ser real. Nathaniel Whitaker. Jordan frunció el ceño. El nombre le vino a la mente como una pieza desubicada, familiar, pero sin fundamento. La nota era breve, de tono formal, pero extraña en su intimidad. Reconocía la tormenta, hacía referencia al taller y expresaba confianza en el potencial de Jordan,
Decía que el depósito era un regalo, sin esperar nada a cambio, solo que Jordan siguiera haciendo lo que ya hacía, solo que ahora, sin el peso de la deuda aplastándolo a cada paso. Se recostó en su asiento, sintiendo el peso del momento de golpe. Una oleada de incredulidad le invadió el pecho, seguida de confusión y luego de sospecha. Volvió a darle vueltas al nombre. ¿Por qué a un hombre como Nathaniel Whitaker, claramente alguien con alcance e influencia, le importaría un modesto dueño de taller que apenas se mantenía a flote? ¿Y cómo había sabido siquiera del negocio de Jordan, y mucho menos de su situación financiera? Pasó el resto del día aturdido, intentando trabajar, intentando actuar con normalidad, pero sus manos se movían más despacio, sus pensamientos se enredaban. Al atardecer, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de franjas de un naranja apagado y un púrpura suave, Jordan se encontró mirando la puerta cerrada del garaje, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza mezclada con miedo. Por fin había luz al final de un túnel muy largo y muy oscuro, pero no se sentía merecida. No se sentía segura. A pesar de la inquietud, la ayuda era demasiado importante como para ignorarla. A la mañana siguiente, llamó al banco para verificar la legitimidad del depósito. Todo estaba en orden, sin condiciones, sin papeleo, solo la carta. Y el dinero permaneció allí, intacto durante otros 2 días mientras intentaba armarse de valor para decidir qué hacer a continuación. Releyó la carta una docena de veces. Intentó encontrar un significado oculto en la redacción. Intentó recordar si alguna vez se había cruzado con alguien llamado Nathaniel Whitaker, pero no había nada, solo el silencio de la tienda y el zumbido de las luces fluorescentes en el techo. Finalmente, tomó una decisión. Con una respiración profunda y mano temblorosa, Jordan usó parte del dinero para pagar sus deudas. Luego hizo algunas mejoras con cautela. Llantas nuevas para la camioneta del taller, aceite y filtros nuevos, y una reparación adecuada de la gotera del techo que lo había atormentado cada temporada de lluvias. No derrochó, no celebró. Simplemente siguió adelante, cauteloso, pero agradecido. Un sentido de responsabilidad comenzó a crecer en su pecho. Si alguien creía tanto en él, incluso un desconocido, tal vez era hora de que él comenzara a creer en sí mismo. Pero la calma no duró. Al final de la semana, el barrio bullía de rumores. La tienda de Jordan, antes ignorada por los promotores y descartada por los inversores más adinerados, de repente se convirtió en un punto de interés. Los rumores comenzaron con miradas curiosas y preguntas incómodas. Entonces, llegó el primer grupo. 3 hombres elegantemente vestidos con trajes demasiado elegantes para el polvoriento pavimento de afuera de la tienda. Se presentaron con sonrisas que nunca tocaron sus ojos, ofreciendo tarjetas de visita y una presentación tan ingeniosa que parecía ensayada. Afirmaban representar a un grupo inversor local interesado en revitalizar la zona. Dijeron que el taller de Jordan podría ser el eje central de una nueva empresa, una boutique de automóviles de lujo, un centro de servicios con tecnología integrada, tal vez incluso una franquicia. Los términos eran vagos, pero el dinero que mencionaron era tentador. Aún así, algo en su tono no encajaba. Cuando Jordan pidió tiempo para pensar, su actitud cambió. Las sonrisas se diluyeron. Le advirtieron sobre las tendencias del mercado, insinuaron que su éxito era circunstancial, estaba ligado a la tormenta y no duraría. Uno incluso mencionó lo rápido que podía cambiar la opinión pública, especialmente en barrios como el suyo. La presión no cesó. Durante los días siguientes, Jordan recibió llamadas de números desconocidos. Había folletos cerca del taller promocionando oportunidades imprecisas. Incluso algunos viejos conocidos aparecieron de la nada, repentinamente interesados en cómo le iba. Una sensación de desánimo se apoderó de él. El regalo que le había traído paz ahora proyectaba una larga sombra. Empezó a preguntarse si había sido una trampa desde el principio. Cada noche, permanecía despierto, mirando el ventilador de techo que giraba lentamente sobre su cama. Cuestionaba su buen juicio, dudaba de sus instintos. Quizás debería haber dicho que no. Quizás debería haber reportado el dinero. Pensó en devolverlo, pero no había forma de hacerlo. No tenía información de contacto más allá de la firma. Y además, ya había usado parte. ¿Cómo sería eso ahora? El miedo a verse abrumado por la situación lo carcomía. Empezó a hacer listas, pros y contras, a esbozar planes y alternativas. Pero cada escenario terminaba igual,
con la pérdida de aquello por lo que tanto había luchado. Entonces llegó la reunión con el abogado. Desesperado, Jordan reservó una consulta con un abogado local especializado en pequeñas empresas. Le explicó la situación con cautela, omitiendo nombres al principio. Pero en cuanto mencionó el nombre de Nathaniel Whitaker, el abogado se irguió en su asiento. Se recostó, juntando las manos lentamente, como si procesara algo importante. «Ese no es un hombre cualquiera», explicó el abogado. «Ese es el Nathaniel Whitaker, magnate tecnológico, filántropo, un hombre cuya riqueza era legendaria en los círculos corporativos. Pero no era ostentoso, no asistía a galas ni hacía alarde de su poder. En cambio, hacía inversiones discretas, ayudas directas, a menudo a personas que le recordaban quién era, personas ignoradas, subestimadas o que libraban batallas invisibles». Jordan permaneció inmóvil, absorbiendo cada palabra. El alivio lo invadió en oleadas lentas y constantes, pero trajo consigo una oleada de nuevas preguntas. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Qué había visto Nathaniel en un mecánico de poca monta que luchaba por mantenerse a flote? No tenía respuestas, pero sí sintió que algo cambiaba en su interior. La duda no desapareció, pero se atenuó. El miedo no se desvaneció, pero perdió su dominio. Tal vez no lo habían elegido por ser perfecto, prometedor o por deber algo. Tal vez simplemente lo habían visto. Aún así, el camino por delante era frágil. Necesitaba proteger lo que había reconstruido, no solo del mundo exterior, sino de la creciente guerra interior entre la gratitud y la paranoia. Por ahora, Jordan regresó al taller, levantó la puerta del garaje y encendió las luces. El olor a aceite y metal lo recibió como a un viejo amigo. No había salido de la tormenta, todavía no, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía algo por lo que luchar. La presión crecía como una marea lenta e implacable, invadiendo cada rincón de la vida de Jordan. Cada día llamaban a su puerta, alguien que fingía interés, voces astutas que ofrecían ofertas demasiado buenas para ser ciertas. Los inversores no solo querían una parte de su negocio, sino el control, y presionaban con más fuerza con cada negativa cortés. Llegaban con sonrisas que nunca llegaban a sus ojos y contratos salpicados de amenazas veladas. Cuanto más se resistía, más agresivos se volvían. Por la noche, Jordan permanecía despierto, mirando el techo de su apartamento sobre la tienda, con la mente atrapada en un torbellino de dudas. Tal vez no estaba hecho para esto. Tal vez aceptar el dinero había sido un error. La semilla de la sospecha que había echado raíces cuando los fondos aparecieron en su cuenta ahora amenazaba con estrangular todo lo que había reconstruido. Pero ceder significaría renunciar a todo por lo que había trabajado. Las largas horas bajo el capó, los años de arreglárselas para mantener las puertas abiertas, el orgullo silencioso de ver un motor rugir de nuevo bajo sus manos. Aún así, no podía quitarse la sensación de que lo estaban engañando, un peón en un juego que no entendía. Justo cuando parecía que la presión finalmente lo quebraría, Nathaniel reapareció, no como un fantasma en una tormenta de nieve, sino como alguien real, firme y extrañamente familiar. No llegó con más dinero ni promesas, solo con una presencia silenciosa y una claridad serena que atravesaba el ruido. La conversación no fue ruidosa ni dramática, pero algo cambió en Jordan. Nathaniel habló de miedo. No del tipo que aleja a un hombre del peligro, sino del que lo encadena al pasado, convenciéndolo de que no es suficiente. Había visto ese mismo miedo en los ojos de Jordan el día que lo ayudó a superar la tormenta. Por eso le había tendido la mano, no por lástima, sino por fe. El regalo, explicó Nathaniel, nunca se trató solo de un rescate financiero. Fue una invitación, una puerta abierta para que Jordan entrara en algo más grande, para convertirse en el tipo de hombre que no solo sobrevive, sino que impulsa a otros con él. El mundo no necesitaba otro millonario, necesitaba hombres que recordaran lo que se sentía estar enterrado y aún así eligieran resurgir. Él lo vio en Jordán, en el tranquilo espacio de esa reunión, rodeado de estantes polvorientos y herramientas manchadas de grasa y años de trabajo. Algo en Jordan cambió. Ahora lo entendía. Esto no era caridad, era un voto de confianza, una alianza. Nathaniel no le pedía que cambiara quién era, sino que se convirtiera en el hombre que estaba destinado a ser. Con la mente despejada y el corazón más firme, Jordan tomó su decisión. A la mañana siguiente,
Rechazó a los inversores con una seguridad serena e inquebrantable. Que intentaran sus campañas de desprestigio, que tergiversaran la historia. Él tenía algo más fuerte que el dinero. Tenía un propósito, y ahora, apoyo. Nathaniel no se limitaba a controlarlo todo. Ofrecía orientación cuando se le solicitaba, recursos cuando los necesitaba, pero dejaba que Jordan liderara. Poco a poco el taller empezó a cambiar, no solo en apariencia, sino también en espíritu. Herramientas nuevas reemplazaron las oxidadas. La sala de espera recibió una nueva capa de pintura y los clientes empezaron a regresar, no solo por el servicio, sino por la honestidad y la atención que siempre habían distinguido a Jordan. Con el tiempo, la tormenta que casi lo había sepultado se convirtió en un recuerdo, un punto de inflexión que lo transformó todo. Los rumores sobre la misteriosa donación se desvanecieron, reemplazados por historias de un mecánico que se mantuvo firme y encontró su ritmo. Con el paso de los días, el peso del miedo se alivió, reemplazado por algo desconocido pero bienvenido, la esperanza. Una tarde tranquila, mientras el sol se ponía tras los tejados y teñía el cielo de tonos dorados y ámbar, Jordan estaba frente a su tienda. El letrero sobre la puerta brillaba, no solo por la pintura fresca, sino por el orgullo que sentía por lo que representaba. Observó a un joven pasar, detenerse y asentir, reconociéndolo, quizá por haber oído la historia. Jordan le devolvió el gesto, humilde. Recordó aquella noche en la tormenta, el frío, el pánico, el desconocido que le había ofrecido calor sin pedir nada a cambio. Ese momento, una vez sepultado bajo la confusión y la duda, ahora permanecía nítido en su mente. Había sido la chispa que encendió un nuevo fuego en su vida. No sabía qué le depararía el mañana, pero por primera vez en años no le temía. Estaba listo. Con la gratitud anclando su corazón y un propósito renovado guiando sus pasos, Jordan miró hacia el futuro, no solo como un superviviente, sino como un hombre transformado.